despiertas, respiras, vives. No fue ni me preparé para esto. A mí me tocó, ya, listo, se cortó todo, ¿me entiendes? Te vas. Lo de Adriana. Terminó por... Adriana yo creo que es un pretexto. ¿Con Laura? Sí. ¿Tú sigues amando a Laura Bozzo? Hoy les traemos un relato que ha estremecido a todos. Durante años, la relación entre Laura Bozzo y Cristian Suárez fue el centro de múltiples polémicas, pero detrás de las cámaras, la realidad era mucho más oscura y dolorosa de lo que imaginábamos. ¿Qué se escondía realmente en esa relación? ¿Hasta dónde llegó el control y el abuso? En este especial titulado, Doloroso, Cristian Suárez recuerda los abusos de Laura Bozzo, me dejó marcado, revelaremos los momentos más intensos y desconocidos de su tormentosa relación. Cristian rompe el silencio y se atreve a hablar de los episodios de humillación, manipulación y el dolor que lo persiguió incluso después de alejarse de Laura. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es impactante y revelador. Acompáñenos en este recorrido por una historia de amor que se convirtió en una pesadilla. Por años, el mundo entero vio a Laura Bozzo como la implacable, señorita Laura, una mujer fuerte que luchaba por los desamparados en su famoso programa de televisión. Pero detrás de esa imagen de justicia y carácter, se escondía una realidad que muy pocos conocían. Cristian Suárez, quien fuera su pareja durante más de 16 años, hoy se atreve a contar lo que realmente vivió a su lado. Una historia marcada por los gritos, la manipulación y los episodios de violencia que, según sus propias palabras, lo dejaron marcado para siempre. Al inicio de su relación, todo parecía un sueño. Cristian, un joven carismático y con aspiraciones en el mundo del espectáculo, quedó cautivado por el poder y la personalidad de Laura Bozzo. Ella, con más de 20 años de diferencia, lo presentó como el hombre que había llegado para devolverle la felicidad. Pero la realidad que vivió Cristian detrás de las cámaras distaba mucho de lo que el público veía. En sus primeras declaraciones, Cristian recuerda cómo, fuera de las luces del estudio, Laura Bozzo era una persona completamente diferente. En televisión era la defensora de los pobres, pero en casa se convertía en alguien que no reconocía. Era fría, controladora y explosiva, afirma con un tono que delata el dolor acumulado. Los primeros meses fueron tranquilos, pero con el tiempo, la personalidad de Laura empezó a cambiar. Cualquier error, por mínimo que fuera, provocaba su furia. Si no respondía un mensaje o llegaba 5 minutos tarde, el escándalo era inmediato. Me gritaba cosas hirientes, me decía que sin ella yo no era nadie, confiesa. Uno de los episodios que más lo marcó ocurrió durante la grabación de uno de los programas más exitosos de Laura. Cristian recuerda cómo, justo antes de salir al aire, tuvieron una discusión que escaló a niveles impensables. Me gritó tan fuerte que todo el equipo lo escuchó. Nadie se atrevía a decir nada porque le tenían miedo, relata con amargura. Pero los gritos no eran lo único. Según Cristian, Laura tenía una necesidad obsesiva de controlarlo todo, desde la ropa que usaba hasta las personas con las que hablaba. Si me veía conversando con alguien, me acusaba de estarla engañando. Llegó al punto de revisar mi teléfono y decidir con quién podía tener contacto, asegura. A pesar de todo, Cristian seguía a su lado. El miedo a perder todo lo que había construido junto a ella y las constantes amenazas de destruir su carrera lo mantenían atrapado en una relación que cada día se volvía más tóxica. Las cosas empeoraron cuando Laura Bozzo enfrentó problemas legales que la obligaron a permanecer bajo arresto domiciliario en Perú. Cristian se convirtió en su único apoyo, pero lejos de ser un refugio de amor, aquella casa se transformó en una prisión emocional para él. Era como caminar sobre vidrio. Nunca sabía cuándo iba a explotar. Cualquier cosa que hiciera podía desencadenar una tormenta, afirma. En uno de los momentos más oscuros, Cristian relata cómo Laura lo empujó durante una discusión. Estábamos en la sala y empezó a gritarme que yo era un mantenido. Cuando le respondí que no merecía ese trato, se acercó y me empujó con fuerza contra la pared, recuerda. El miedo a que nadie le creyera lo obligó a guardar silencio. ¿Quién se atrevería a acusar a una figura tan poderosa? Pero el dolor emocional era igual de devastador que el físico. Lo peor no eran los golpes, sino las palabras. Me decía que yo no valía nada sin ella,
que si la dejaba, me iba a encargar de que nadie más me contratara, confiesa. Lo más sorprendente para Christian era la capacidad de Laura para mostrar una cara completamente diferente frente al público. Frente a las cámaras era cariñosa conmigo, me alababa, me decía lo importante que yo era para su vida. Pero en casa todo cambiaba, asegura. Las apariciones públicas se convirtieron en un espectáculo cuidadosamente diseñado para ocultar la verdad. Detrás de cada sonrisa y muestra de afecto, se escondía una relación rota por el maltrato y la manipulación. Christian Suárez admite que el costo de guardar silencio fue alto. Durante años, vivió con un peso en el corazón, sintiéndose atrapado en una relación donde el amor había sido reemplazado por el miedo. Me convencí de que nadie me iba a creer. ¿Cómo alguien iba a pensar que Laura Bozzo, la mujer que defendía a los más vulnerables, podía hacerme daño? Dice con la voz entrecortada. Aunque las marcas físicas sanaron, las heridas emocionales todavía están presentes. Hay cosas que no se olvidan. Las palabras se quedan grabadas. Aún hoy, me cuesta confiar en las personas por el miedo a volver a ser humillado, concluye. Este es solo el principio de una historia que por años se mantuvo oculta. En los próximos capítulos, Christian revelará los momentos más violentos, las humillaciones públicas y el día que finalmente decidió romper el silencio. ¿Hasta dónde llegó el maltrato de Laura Bozzo? ¿Cómo pudo ocultarlo tanto tiempo? La verdad apenas comienza a salir a la luz. Cuando las cámaras se apagaban y las luces del estudio dejaban de brillar, la vida de Christian Suárez al lado de Laura Bozzo se convertía en una pesadilla silenciosa. Aunque en televisión ella se mostraba como una mujer fuerte y empática, en la intimidad de su hogar, el carácter de la conductora se transformaba en algo mucho más oscuro. Los gritos eran constantes, pero hubo momentos en los que las palabras hirientes dieron paso a algo mucho más aterrador, la violencia física. Christian Suárez, quien mantuvo una relación de más de 16 años con Laura Bozzo, confiesa que el maltrato no solo fue emocional. En este capítulo, revela los episodios más violentos que vivió y cómo, con el tiempo, aprendió a callar por miedo a perderlo todo. No sabía en qué momento iba a explotar. Su furia era impredecible, afirma con voz firme, pero con el peso de los recuerdos que aún lo atormentan. Aunque las discusiones y las humillaciones eran parte de la rutina diaria, Christian recuerda con precisión el momento en que la violencia física se hizo presente por primera vez. Fue durante una discusión absurda, como todas. Yo estaba cansado de sus gritos, le pedí que se calmara, y entonces me abofeteó, revela. El golpe no solo lo dejó en shock, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación. A partir de ese momento, las agresiones físicas se volvieron más frecuentes y más intensas. Lo más doloroso para Christian fue la frialdad con la que Laura actuaba después de cada episodio violento. No se disculpaba, al contrario, me decía que me lo merecía por provocarla. Llegué a creer que yo tenía la culpa, admite. Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en medio de una discusión que comenzó por celos. Según Christian, Laura tenía una obsesión por controlar todos sus movimientos y cualquier interacción con otras mujeres desataba su furia. Una vez, después de ver un mensaje de una amiga en mi teléfono, perdió el control por completo, relata. En su arranque de ira, Laura arrojó contra él un objeto de vidrio que estalló a centímetros de su rostro. Ese día tuve miedo de verdad. Pensé que me iba a hacer algo peor, confiesa. Pero lo más aterrador fue que, después del incidente, Laura actuó como si nada hubiera pasado. Al día siguiente me desperté con una herida en el brazo y ella ni siquiera se inmutó. Me dijo que si lo contaba, nadie me creería porque ella era intocable, agrega Christian, quien asegura que el miedo a las represalias lo mantuvo en silencio durante años. A los golpes físicos se sumaba un patrón constante de abuso emocional. Christian recuerda cómo Laura lo insultaba con palabras que poco a poco minaron su autoestima. Me decía que yo no valía nada sin ella, que era un bueno para nada, que sin su fama yo no sería nadie, asegura. En público, Laura fingía ser una pareja amorosa, pero en privado, la historia era muy diferente. Si algo no le parecía, me gritaba hasta hacerme sentir insignificante. Podía pasar horas despotricando contra mí,
diciéndome lo afortunado que era de estar con una mujer poderosa como ella, relata con amargura. Christian asegura que una de las tácticas más crueles de Laura era amenazarlo constantemente. Me decía que si la dejaba, me iba a destruir. Que ningún productor me contrataría jamás porque ella tenía el poder para cerrarme todas las puertas, dice con indignación. Las amenazas no se quedaban solo en el ámbito profesional. Christian también temía por su seguridad física. En sus momentos de furia, me decía que si algún día la traicionaba o hablaba mal de ella, me iba a arrepentir. Vivía con el miedo constante de qué podría hacerme si la enfrentaba, confiesa. A pesar del infierno que vivía en casa, Christian seguía apareciendo junto a Laura en eventos públicos con una sonrisa forzada. Tenía que fingir que todo estaba bien. Si me negaba a acompañarla a algún lugar, sabía que la noche terminaría en gritos o algo peor, admite. Los momentos más difíciles eran las entrevistas, donde Laura se refería a él como el amor de su vida. Pero detrás de esa imagen idílica, había un hombre que sufría en silencio. Cuando nos preguntaban cómo manteníamos una relación tan sólida, ella respondía con una sonrisa, y yo solo pensaba en todo lo que me callaba, recuerda con dolor. El episodio más violento que vivió con Laura Bozzo quedó grabado en su memoria como una marca imborrable. Fue una noche en la que, tras una discusión por motivos laborales, Laura perdió completamente el control. Esa noche me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. No solo eso, me lanzó un cenicero de metal que pasó rozando mi rostro. Si me hubiera golpeado, quién sabe qué habría pasado, relata con escalofríos. Fue en ese momento cuando Christian entendió que debía salir de esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Por mucho tiempo pensé que el amor lo justificaba todo, pero me di cuenta de que si no ponía un alto, podría terminar peor, admite. A pesar de haberse alejado de Laura Bozzo, las cicatrices emocionales permanecen. Christian reconoce que aún lidia con las secuelas del abuso. Desconfiar de las personas, sentir miedo al conflicto, tener pesadillas, todo eso es parte de lo que dejó esa relación, confiesa. El haber guardado silencio durante tantos años lo marcó profundamente, pero ahora siente que es momento de hablar. No lo hago por venganza, lo hago porque ya no quiero vivir con este peso. Nadie merece pasar por lo que yo pasé, concluye. Para Christian Suárez, estar al lado de Laura Bozzo no solo significaba ser su pareja, significaba también renunciar a su libertad, a su dignidad y, en muchos momentos, a su identidad. Aunque ante el público aparentaban ser una pareja estable y exitosa, detrás de las puertas cerradas, la historia era muy distinta. Lo que comenzó como una relación apasionada y prometedora, pronto se transformó en una pesadilla de control absoluto y humillaciones constantes que lo dejaron marcado para siempre. Christian recuerda que, al inicio de la relación, Laura Bozzo parecía ser una mujer comprensiva, alguien que lo apoyaba en su carrera y que lo motivaba a crecer. Pero con el tiempo, esa actitud protectora se convirtió en un mecanismo de control asfixiante. Todo lo que hacía debía ser aprobado por ella. Desde con quién hablaba, hasta qué ropa me ponía. No podía dar un paso sin que ella lo supiera, confiesa. Las restricciones no tardaron en multiplicarse. Laura le exigía que estuviera disponible las 24 horas del día para atender sus caprichos y necesidades. Si no respondía a sus llamadas en cuestión de minutos, me acusaba de estar engañándola o de no valorarla lo suficiente, asegura Christian. Ese control enfermizo lo llevó a perder su independencia poco a poco. Pero lo más doloroso fue darse cuenta de que ya no tenía voz ni voto en su propia vida. Ella decidía todo, mis proyectos, mis amistades, mis planes a futuro. Si algo no le parecía, simplemente lo cancelaba, dice con amargura. El miedo a contrariarla lo llevó a ceder, a aceptar las condiciones de una relación donde él era prisionero y Laura la carcelera. Uno de los recuerdos más dolorosos que Christian guarda son las constantes humillaciones públicas que sufrió a manos de Laura. A pesar de que en las entrevistas ella se mostraba cariñosa, en privado no dudaba en menospreciarlo, incluso frente a su círculo más cercano. Delante de sus amigos, me llamaba, mantenido, decía que sin ella no era nadie. Me trataba como si fuera un objeto, alguien a quien podía controlar a su antojo, revela.
Estas humillaciones no eran esporádicas, se convirtieron en una práctica habitual en la relación. En más de una ocasión, Laura lo ridiculizó durante reuniones privadas. Hubo una vez que me hizo levantarme en medio de una cena para servirle un trago como si fuera su empleado. Lo peor fue que lo hizo entre risas, como si humillarme le diera placer, relata. Christian asegura que esas experiencias minaron su autoestima hasta el punto de no reconocerse a sí mismo. Llegué a un momento en el que ya no sabía quién era. Todo lo que hacía o decía giraba en torno a no molestarla, a no provocar su ira, confiesa con un tono de tristeza en la voz. Aunque a los ojos del público parecía que Christian vivía una vida de ensueño al lado de una de las conductoras más famosas de la televisión, la realidad era muy diferente. La gente pensaba que tenía todo, pero en verdad no tenía nada. Vivía en una cárcel de lujo, pero seguía siendo una cárcel, admite. Laura no solo controlaba sus movimientos, sino que también manejaba sus finanzas. No podía gastar ni un centavo sin su permiso. Me daba un presupuesto como si fuera un niño pequeño. Todo lo demás estaba bajo su control absoluto, dice Christian con indignación. Las cosas llegaron a tal punto que, incluso cuando quería visitar a su familia en Argentina, necesitaba la aprobación de Laura. Me hacía sentir que dependía de ella para todo. Y si algo no le parecía, me castigaba retirándome su apoyo financiero o emocional, agrega. Una de las tácticas más crueles que Laura utilizaba para mantenerlo bajo su control era el miedo. Christian asegura que las amenazas eran constantes y directas. Me decía que si algún día la dejaba, se encargaría de arruinar mi carrera y mi reputación. Y yo le creía, porque sabía del poder que tenía, confiesa. El temor a las represalias lo paralizaba. Sabía que si hablaba o si intentaba alejarme, ella usaría toda su influencia para cerrarme las puertas. No tenía a quién recurrir, me sentía atrapado, admite con voz quebrada. Las amenazas no solo afectaban su carrera, también su bienestar emocional. Me decía que si hablaba mal de ella, me haría arrepentirme. Y lo decía con tal frialdad que no dudaba que lo haría, relata. Con el tiempo, Christian dejó de ser el hombre seguro y carismático que alguna vez fue. Me convertí en una sombra de mí mismo. Ya no tenía sueños propios, porque todo giraba en torno a ella, reconoce. Cada aspecto de su vida estaba condicionado por los deseos y caprichos de Laura. Si quería un proyecto personal, me decía que no. Si quería pasar tiempo con mi familia, lo impedía. Todo lo que no encajaba en su mundo estaba prohibido, afirma. Esa pérdida de identidad lo llevó a un estado de profunda tristeza y desesperación. Hubo momentos en los que pensaba que nunca iba a poder salir de ahí. Me resigné a ser el novio de Laura Bozzo, porque parecía que no tenía otra opción, dice con pesar. Christian confiesa que hubo un momento en el que comprendió que debía recuperar su libertad, aunque eso significara enfrentarse al poder de Laura. Llegó un día en que miré al espejo y no me reconocí. Sabía que si seguía ahí, iba a perderme por completo, afirma con determinación. Las humillaciones, las amenazas y el control absoluto lo llevaron al límite de su resistencia emocional. No era vida. Estaba cansado de vivir con miedo, de sentirme menos, de ser tratado como un objeto, expresa con firmeza. Fue en ese momento cuando tomó la decisión más difícil de su vida, alejarse de Laura Bozzo y recuperar su dignidad. Pero salir de esa relación no fue sencillo. Sabía que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Pero entendí que mi libertad valía más que cualquier amenaza, concluye. Después de años de humillaciones, control y maltrato, Christian Suárez llegó a un punto de quiebre. El hombre que alguna vez soñó con una relación llena de amor y apoyo, se encontró atrapado en una tormenta de abusos emocionales y físicos que lo desgastaron hasta el límite. Pero hubo un día, un momento decisivo, en el que todo cambió. Fue el instante en que Christian, cansado de vivir bajo el yugo de Laura Bozzo, decidió decir basta. Christian había soportado años de un trato denigrante que lo consumía lentamente. Las humillaciones públicas, las agresiones privadas y el control absoluto sobre su vida lo habían llevado a un estado de desesperación. Llegué a un punto en el que ya no me quedaban fuerzas. Me levantaba cada día preguntándome cuánto más iba a aguantar, confiesa con voz firme, pero con la herida aún abierta.
El amor que alguna vez sintió por Laura Bozzo se había convertido en un tormento insoportable. La relación dejó de ser una pareja para transformarse en una prisión emocional donde él no tenía espacio para respirar. Cada intento de alejarse era respondido con amenazas veladas, con manipulaciones psicológicas que lo mantenían atrapado. Si me dejas, te destruyo, era una frase que escuchaba con frecuencia y que lo paralizaba. Pero incluso el miedo tiene un límite, y para Christian, ese límite estaba cada vez más cerca. El día que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. Una discusión más, una de tantas que ya se habían vuelto parte de la rutina. Pero esta vez, algo fue diferente. Laura estaba más agresiva, más irritable, y Christian, más cansado de ser tratado como un objeto. Me acusó de ser un mantenido, de no valer nada sin ella. Lo decía con esa crueldad que ya conocía tan bien, pero ese día no pude más, recuerda. Las palabras hirientes no solo lo humillaban, lo despojaban de su dignidad, y en ese momento algo dentro de él se rompió. En medio de los gritos, Laura lo empujó. No era la primera vez que el maltrato físico se hacía presente, pero sí fue la gota que derramó el vaso. Me miró con esa superioridad, como si fuera dueño de mi vida. Y ahí entendí que, si no me iba a terminar perdiéndome por completo, asegura. Christian, por primera vez en años, levantó la voz. No más, le dijo con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. Las palabras salieron como un grito de liberación. Me di cuenta de que no tenía nada que perder, porque lo que más importaba, mi dignidad, ya me lo había arrebatado, confiesa. El enfrentamiento no fue solo verbal. Laura, enfurecida por la insolencia de Christian, lo amenazó de nuevo. Me gritó que me iba a hundir, que si me atrevía a dejarla me asegurara de no volver a pisar un escenario nunca más, relata con un escalofrío en la voz. Sabía que sus palabras no eran una simple amenaza. El poder de Laura Bozzo en el medio era real. Si ella decidía destruir su carrera, tenía los contactos y la influencia para hacerlo. Pero, en ese momento, Christian ya no tenía miedo. Prefería perderlo todo antes que seguir viviendo así. No podía seguir siendo su prisionero, asegura. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Christian tomó una decisión por sí mismo. Empacó lo poco que tenía y salió de la casa que compartían. No miró atrás, no le dio explicaciones. Simplemente, se fue. Pero escapar de Laura Bozzo no significaba que la pesadilla hubiera terminado. Christian sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que no iba a dejarme en paz. Y así fue, confiesa. Poco tiempo después de la ruptura, comenzaron a circular rumores en los medios. Historias que lo pintaban como un oportunista, como alguien que se había aprovechado de la fama de Laura. Era un ataque constante. Ella controlaba la narrativa y me convirtió en el villano, dice con indignación. Las puertas laborales comenzaron a cerrarse. Llamaba a los productores y les decía que no me contrataran, que yo era un desagradecido. No me dio tregua, asegura Christian. Las oportunidades que alguna vez tuvo, se desvanecieron bajo la sombra de Laura Bozzo. A pesar de todo el dolor y las consecuencias, Christian no se arrepiente de haber dicho basta. Sí, pagué un precio alto. Perdí muchas cosas, pero gané algo mucho más importante, mi libertad, afirma con convicción. Reconstruir su vida no fue fácil. Emocionalmente estaba destrozado, y profesionalmente, tenía que empezar de cero. Pero, por primera vez en años, era dueño de su propio destino. El miedo que lo había mantenido prisionero por tanto tiempo desapareció. Ya no tenía que dar explicaciones, no tenía que vivir bajo sus reglas. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar, dice con alivio. La experiencia con Laura Bozzo dejó cicatrices profundas en Christian Suárez, pero también le enseñó una lección invaluable. Nunca más permitiré que alguien me controle o me humille de esa forma. Aprendí a valorarme y a no depender de nadie para sentirme completo, declara con firmeza. A pesar de los años perdidos y las heridas que aún duelen, Christian está convencido de que su ruptura con Laura fue lo mejor que pudo haber hecho. Fue doloroso, sí, pero fue mi salvación. Si no hubiera dicho basta, no sé en qué estado estaría hoy, concluye.
El final de su relación con Laura Bozzo no significó el final del dolor para Christian Suárez. Aunque logró escapar de un ambiente tóxico, las heridas que dejó esa experiencia no se borraron con el tiempo. Al contrario, las secuelas emocionales y psicológicas de los años de abuso se quedaron con él, marcándolo de formas que ni siquiera imaginaba. Podía haberme ido, pero el daño ya estaba hecho, confiesa con una mezcla de tristeza y coraje. Porque si bien logró liberarse físicamente, los recuerdos de los abusos, las humillaciones y el constante control lo persiguieron mucho después de cerrar esa puerta para siempre. Christian sabía que las agresiones físicas dejaban marcas visibles, pero lo que más lo afectó fueron las palabras. Las críticas constantes y los insultos que recibía de Laura Bozzo erosionaron su autoestima de una manera devastadora. Me decía que no valía nada sin ella, que sin su ayuda no era nadie, y con el tiempo, me lo creí, admite con la voz entrecortada. Los años de manipulación emocional dejaron cicatrices profundas en su mente. Aunque trataba de mostrarse fuerte al mundo, por dentro vivía una batalla diaria contra los pensamientos de inseguridad que Laura había implantado en él. Cuando alguien te dice durante años que no sirves, empiezas a dudar de tu propio valor, revela. Salir de esa relación no significó que esas voces desaparecieran de inmediato. En las noches de silencio, los recuerdos volvían como fantasmas. Las escenas de gritos, las amenazas y el sentimiento de estar atrapado se repetían en su mente como un eco imposible de apagar. Podía estar en un lugar tranquilo, pero en mi cabeza seguía escuchando su voz gritándome que nunca encontraría a nadie mejor, confiesa, pero que tenga pruebas. Una de las secuelas más difíciles para Christian fue la ansiedad. Después de años caminando sobre cáscaras de huevo, siempre esperando el próximo estallido de furia, su cuerpo quedó en un estado constante de alarmas. No podía relajarme, ni siquiera cuando estaba solo. Siempre sentía que algo malo iba a pasar, explica. Incluso después de salir de la relación, los episodios de ansiedad lo perseguían. Un simple sonido fuerte podía disparar su miedo, recordándole los momentos en que Laura perdía el control. Además, el miedo a ser juzgado se convirtió en una carga constante. Por mucho tiempo, Christian evitó hablar, públicamente del maltrato por temor a que no le creyeran o lo ridiculizaran. Siempre pensé, ¿quién me va a creer? Soy un hombre, y ella es una figura pública poderosa, admite. Esa preocupación lo llevó a guardar silencio durante años, reprimiendo su dolor en lugar de enfrentarlo. Christian no solo tuvo que lidiar con el trauma, sino también con el estigma de ser un hombre que sufrió abuso. No es casualidad, la sociedad no está lista para aceptar que los hombres también pueden ser maltratados, dice con amargura. Sentía que hablar de lo que vivió lo haría parecer débil o, peor aún, lo convertiría en motivo de burla. La esposa de Christian por mucho tiempo ocultó las cicatrices emocionales detrás de una sonrisa. No quería que nadie supiera cómo se sentía realmente. Me decían que era afortunado por estar con alguien famosa, pero no sabían lo que vivía puertas adentro. Recuerda esa dualidad de ser visto como un hombre privilegiado mientras sufría en silencio lo consumía poco a poco. Las secuelas del abuso no solo lo afectaron a nivel emocional, también dejaron una huella imborrable en sus relaciones futuras. Después de Laura Bozzo, Christian tuvo dificultades para abrirse con otras personas. No es la primera vez. No podía confiar. Siempre tenía miedo de que cualquier persona con la que me involucrara terminara haciéndome lo mismo, admite. Pero cada vez que conocía a alguien nuevo, los recuerdos del control y las humillaciones volvían a atormentarlo. Me costaba creer que alguien pudiera quererme sin manipularme o lastimarme, explica. Esa inseguridad se convirtió en una barrera que le impedía construir relaciones sanas. Incluso cuando intentaba dejar el pasado atrás, las cicatrices emocionales seguían apareciendo. Un simple desacuerdo o una crítica inocente podía llevarlo de vuelta a los días oscuros junto a Laura. Cualquier discusión me hacía sentir como si estuviera reviviendo el maltrato. No podía separarlo de mi realidad actual, confiesa. A pesar del dolor y las secuelas, Christian ha trabajado arduamente para sanar. El primer paso fue aceptar que había sido víctima de abuso y permitir que sus emociones salieran a la luz.
No te lo Por pierdas mucho tiempo porque negué lo que viví, pero enfrentar mi verdad fue el comienzo de mi recuperación, afirma. Buscar ayuda profesional fue crucial para comprender el impacto del maltrato y aprender a reconstruir su autoestima. La terapia me ayudó a entender que no era mi culpa. Yo no merecía ser tratado así, dice con más seguridad. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Los recuerdos no desaparecen de un día para otro, y algunos días siguen siendo más difíciles que otros. Hay momentos en que todavía me siento atrapado por el pasado, pero cada día que elijo seguir adelante, me libero un poco más, afirma con determinación. Hoy, Cristian Suárez alza la voz no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que viven en silencio situaciones similares. Sé lo difícil que es hablar, sé lo aterrador que es enfrentar a alguien poderoso, pero nadie merece vivir con miedo, declara con firmeza. Su experiencia le enseñó que el maltrato no tiene género, edad o estatus social. Y aunque las cicatrices no desaparezcan por completo, cada paso hacia la libertad es una victoria. Si alguien que está viendo esto está pasando por algo parecido, quiero que sepan que no están solos y que merecen una vida mejor, concluye. Las cicatrices que Laura Bozzo dejó en Cristian Suárez quizás nunca sanen por completo, pero hoy él tiene algo que durante años le fue negado, la libertad de ser él mismo, lejos del abuso y el control. Su historia es un testimonio de dolor, pero también de resiliencia, y un recordatorio de que siempre es posible salir de la oscuridad y recuperar la luz. Y así, detrás de los reflectores y las apariencias, se esconde una historia que pocos conocen. Cristian Suárez vivió momentos de dolor y humillación que lo marcaron para siempre, una realidad que hoy, con valentía, se atreve a contar. Su testimonio no solo revela el lado más oscuro de su relación con Laura Bozzo, sino que también es un llamado de atención sobre los abusos silenciosos que muchas personas enfrentan y que, por miedo o vergüenza, no se atreven a denunciar. ¿Qué opinas de esta impactante historia? ¿Crees que algún día Laura Bozzo responderá a estas acusaciones? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a LZ Documental para no perderte los secretos más ocultos del mundo del espectáculo. Activa la campanita para estar al tanto de nuestras próximas revelaciones. Aquí siempre te traemos la verdad que otros no se atreven a contar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video con más historias que te dejarán sin aliento.